Por ahí va, ese es el camino. Por eso yo he dicho, todo el poder para los CLAP. Apoyemos a los CLAP. Primero los CLAP, después lo demás. Apoyemos a los CLAP. Primero el pueblo. El pueblo ya lo comenta, la gente lo dice ya, que para vencer esta guerra, apoyemos a los CLAP. Pero compatriotas, muy buenas tardes. Compatriotas, yo pretendo ir hoy a una realidad concreta. Tenemos una estructura que son los CLAP. Los CLAP no podemos limitarlos solamente a la distribución de alimentos y toda esa tarea hermosa que hemos realizado, y ni siquiera a la tarea estratégica de la producción. Los CLAP llegaron para quedarse y son una herramienta política para defender el gobierno, consolidar la revolución y derrotar la guerra de quinta generación que está en desarrollo contra el presidente Nicolás Maduro y contra el proyecto socialista. Yo quiero resumir esta ponencia en dos elementos fundamentales. Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y en América Latina, pero fundamentalmente en Venezuela, tiene dos objetivos. Uno, las grandes reservas estratégicas de este país. Y dos, la ideología. Y aquí las ponencias pretenden muy sencillamente señalarnos cómo efectivamente son esas las causas de lo que está ocurriendo en Venezuela y luego cómo se está llevando esa etapa de hechos que pretenden al final derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro o lograr una explosión social o tratar de impulsar una fuerza que dentro del sector militar derroque al gobierno o una intervención de carácter extranjero que deponga la revolución y coloque un gobierno títere al servicio de los grandes intereses norteamericanos. No es propaganda política, ni es eslogan para buscar aplausos, nombrar al Departamento de Estado o al Comando Sur. No, no lo es ni pretendo serlo. Es una realidad concreta. No asumirla es pasar de la ingenuidad a la estupidez y terminar bajo el asedio del enemigo sin ni siquiera determinar cuál fue o cuál es el enemigo en particular. Esto que tenemos aquí, muy sucintamente, es el petróleo. El planeta produce 92 millones de barriles de petróleo. De esos 92 millones de barriles de petróleo, la OPEC produce 31.6 millones de barriles de petróleo. El planeta tiene, redondeando, 7.400 millones de habitantes. Y los Estados Unidos, 320 millones de habitantes. Solo los Estados Unidos consumen 22 millones de barriles de petróleo de la totalidad que debe consumir el planeta Tierra en su conjunto. Los Estados Unidos, como ustedes saben, también es un país productor de petróleo. El petróleo tiene diversas variedades, del petróleo liviano, extraliviano, pesado, extrapesado, hasta el petróleo de esquisto, que es el petróleo que está en la corteza terrestre. Los Estados Unidos producen actualmente más o menos 14 millones de barriles de petróleo. Sí, 14 millones de barriles de petróleo y consumen 22. ¿Cuánto nos falta o cuánto le falta a Estados Unidos? 8 millones por día. Al ritmo de consumo de 22 millones de barriles de petróleo y con una reserva de 471.000 millones de barriles de petróleo liviano, Estados Unidos en petróleo liviano, extraliviano, tendría una reserva de 5 años, sin contar el petróleo de esquisto. Pero quiero clarificar un elemento. Extraer un barril de petróleo liviano o extraliviano está en un promedio entre 18 y hasta 26 dólares, según el país. Pero producir un barril de petróleo de esquisto está entre 60 y hasta 80 dólares, según el país y según la profundidad de ese petróleo. ¿Por qué le estoy yo señalando esto? Si los Estados Unidos
tiene apenas reserva para 5 años y consume 22 millones de barriles de petróleo para mantener su desarrollo industrial, militar y el consumo excesivo de energía, es una razón de Estado que Estados Unidos de Norteamérica tenga la obligación de Estado, como Estado, de buscar asegurar las grandes reservas de petróleo para mantener el ritmo de su crecimiento industrial y militar. Los Estados Unidos tienen en el planeta 182 bases militares y tienen 7 flotas navales. ¿Dónde están las flotas navales? O están cerca de las grandes reservas de petróleo o custodiando las rutas del petróleo. Hay una flota ya arriba, en el Océano Atlántico arriba, el petróleo que baja del Mar del Norte. Hay una flota aquí frente al Brasil, la 4ª flota, el petróleo que viene subiendo desde el Estrecho del Magallanes. Hay una flota ya en el Mar de la China, custodiando el Estrecho de Hormuz, ya les voy a explicar esto. Hay otra flota aquí en el Océano Índico que custodia el Mar del Japón. Y hay otra flota aquí abajo, en el Mar de la China, del lado derecho, entre Australia y el Mar de la China, que está allí vigilando la República Popular de Corea del Norte. Entre Irán, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Omán está el 48% del petróleo que se produce en el planeta hoy. 48% del petróleo mundial. Para ese petróleo salir, tiene solo 2 rutas. O atraviesa el canal de Suez que sale, todo pasa por el Estrecho de Hormuz, un pequeño estrecho entre Arabia Saudita e Irán. Por eso tenemos allí, cerquita, una flota norteamericana garantizando la fluidez del petróleo. Traer el petróleo del Medio Oriente, no solamente que es más difícil su extracción porque es una zona de guerra, de conflicto permanente y de inestabilidad política, sino que el flete lo hace más caro y además su acceso a las refinerías de los Estados Unidos dura entre 1 mes y mes y medio. Mientras que el petróleo extraído de Venezuela es un petróleo de rápida extracción, es un país de absoluta tranquilidad y la ruta en flete es apenas entre 3 días y medio y 5 días. Eso por razón natural nos hace un elemento geoestratégico de importancia para los Estados Unidos. Entonces, el primer componente de la agresión de Estados Unidos se llama petróleo. Pero además del petróleo, si faltaba algo, tenemos probada la 6ª reserva de oro del mundo, la 4ª reserva de gas del mundo, la 4ª reserva probada de coltán y la 2ª reserva hídrica del continente americano. Si faltaba alguna otra razón para ser ocupado o derrocado por Estados Unidos. Ese es el primer componente. El segundo componente es la ideología. Si aquí hubiese un gobierno de derecha, dígase Voluntad Popular, Acción Democrática o sus similares, no habría ningún problema, como no lo hubo durante más de 80 años que nosotros se extrajo petróleo, porque cuando llegamos al gobierno, el petróleo costaba apenas $7 y estaba a punto de privatizar PDVSA. No había ningún problema, porque aquí mandaba la embajada norteamericana. Ahora, los Estados Unidos, durante casi 100 años, tuvieron, a excepción de Cuba, la hegemonía política, económica, militar sobre todo el continente americano, en base a la llamada doctrina Monroe, que ustedes muchos conocen, de 1824, de 1826, del presidente James Monroe, que era América para los americanos del norte. Bajo esa doctrina se elaboraron las reglas de la seguridad nacional, pero como ustedes saben, el comandante Chávez rompió esa hegemonía y la rompió cuando asistió a la cumbre de Quebec, donde se pretendía imponer el ALCA, y una sola voz disidente, el comandante Chávez, que se levantó y argumentó por qué en vez de una alianza de comercio para las Américas, había que construir una alianza bolivariana de solidaridad para las Américas. Se burlaron de Chávez, dijeron que era un loco, no era posible enfrentar ahí la política norteamericana. Y sin embargo, 5 años después, el comandante Hugo Chávez derrotaba al ALCA, imponía el ALBA y construía la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Había roto por primera vez en más de 80 años la hegemonía política, económica y social del imperio sobre el continente americano. Pero no solamente se
el presidente Chávez, el comandante Chávez, se queda o se satisface con crear el ALBA, sino que se va al sur y con Kirchner y con Lula se lanza a crear una asociación de países, fundamentalmente en el área comercial, para romper la hegemonía en el sur. Y evidentemente lo logra para ese tiempo. Pero no, el comandante Hugo Chávez no se queda en el ALBA, no se queda en UNASUR, incorpora otros elementos, Telesur, con una estrategia comunicacional que compita con CNN en español en el continente americano, pero va más allá el Banco del Sur, y va mucho más allá en la idea mirandina y en la idea bolivariana, que es concretar el Congreso anfictiónico de Panamá, saboteado por los gringos en 1824. Es cuando en el año 2010 el comandante Hugo Chávez logra la CELAC, la Organización de Estados Americanos, sin Estados Unidos y Canadá. Las palabras del comandante Hugo Chávez son la estirpe del bolivarianismo, son la estirpe del socialismo del siglo XXI, son el espíritu y razón y el concepto anticapitalista y antiimperialista que cada hombre de VC, de CLP, de los CLA, de los activadores productivos, de cualquier espectro de la revolución bolivariana, debe llevar en su corazón. Ahora, ¿por qué ellos han acelerado el plan desestabilizador? Por razones de carácter económico. El presidente Nicolás Maduro lanzó los 15 motores de la economía hace año y medio, en función de trabajar con los empresarios nacionales, y llegaron los CLA. Llegaron los CLA en abril del año pasado, y los CLA comenzaron a enfrentar las distorsiones de la economía. Comenzamos con 500 CLA apenas, distribuimos apenas 1.500 toneladas de alimentos. Hoy somos 30.000 CLA estructurados por todo el país y distribuimos aproximadamente 60.000 toneladas de alimentos cada mes. Llegamos a 6 millones de hogares. Segundo elemento, el precio del petróleo. El petróleo costaba el año pasado, llegó a costar $22. Gracias a un esfuerzo sistemático del presidente Nicolás Maduro, se reunió con OPEC y no OPEC, y hoy podemos decir, un año después, que gracias a una política sistemática de alianza estratégica del presidente Nicolás Maduro, hemos estabilizado el precio del petróleo entre 40 y hasta $45. Tercer elemento, los acuerdos de la Expo Venezuela Productiva. Ellos apostaban a que ningún empresario nacional se iba a sumar al llamado del presidente. Se equivocaron. Ya hemos hecho 2 Expo, una Expo Venezuela Potencia y otra Expo Venezuela Productiva y Soberana, de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, y podemos decir hoy que una gran cantidad de empresas en el área agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, textil, de motores, farmacéutica e incluso petrolera están incorporados con el Estado. Y estamos ya comenzando a producir para ir sustituyendo progresivamente mucho de lo que importamos. Es más, hoy la caja importada, la caja CLA, la que ya se llama la caja, es de productos importados. Pero la bolsa Mercal, que se elabora más de 2 millones cada mes, y la que elaboran los gobernadores en los estados, son de productos nacionales. El presidente Nicolás Maduro autorizó la conformación de empresas mixtas conforme a la Constitución, con Rusia, con China y hasta con Canadá. Y hemos comenzado a regularizar, a dar legalidad a la extracción de petróleo, a la extracción de minerales estratégicos, como el oro, que se fugaban al contrabando y a las mafias. Si nosotros vemos todos estos elementos y otros más, tenemos que concluir que a pesar de las dificultades que aún tenemos, el país comienza a tener elementos concretos de sustentabilidad en lo económico. La derecha ha ido cumpliendo este plan al pie de la letra. Se los voy a señalar. Primero, los gringos le piden a la derecha que posicione todas estas matrices. Régimen autoritario y dictatorial. Segundo, aislamiento internacional. Han avanzado. De esa ALBA, de esa UNASUR y de esa CELAC, en la que la revolución bolivariana tiene un peso específico en las decisiones, hoy se ha cambiado la correlación de fuerzas. Y han utilizado la OEA como un instrumento para captar países en América Latina. Y 11 países, sumisamente, serviles, bajan la cabeza ante el gobierno de los Estados Unidos. Y 11 países han pedido la aplicación de la Carta Democrática
para Venezuela como una estrategia de aislamiento internacional. Ellos se han ido a la Comunidad Económica Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA y a la ONU, a posicionar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Enfoque de cerco y asfixia. Es la estrategia para asfixiar a Venezuela desde adentro y desde afuera. Desde adentro lo pensaban hacer con Asamblea Nacional, evitando que al presidente Nicolás Maduro se le aprobaran los créditos adicionales. Próximo elemento, fomentar clima de desconfianza e incitar temores. Hay rumores de todo tipo, guerra de medios, guerra psicológica, guerra emocional, ataque a los líderes de la revolución, ataque a quien se identifica con la revolución bolivariana en el extranjero, asedio a las viviendas, guerra de información, todo lo vivimos diariamente. Sexto, vincular al gobierno en la corrupción y lavado de dinero. Pero si alguien duda que la derecha venezolana son tan falta de iniciativa, tan incapaces, tan ineptos, que no hacen nada por motus propio, sino que todo es de acuerdo a un manual de su jefe. Pues cuando tú ves el manual de Ginchar y lo comienzas a ver, habla por sí solo. El manual de Ginchar tiene 5 etapas. La primera y segunda ya se dio en Venezuela y comenzó desde el año pasado. Generación de rumores, desabastecimiento, impulso de la criminalidad, crear desestabilización, generar desconfianza en el gobierno, impulsar problemas normales, potenciar problemas normales como criminalidad, desabastecimiento, problemas en la medicina. Luego viene la acción de calle, acción prolongada en las calles, causar violencia generalizada, ataque a la fuerza pública ya ha ocurrido, tratar de desmoralizar los órganos de seguridad de Estado, ataque a la Guardia Nacional y a la Policía, buscar fractura institucional dentro de la Fuerza Armada Nacional, tratar de desmoralizar la dirigencia, atacar la moral de la dirigencia de la revolución, tratando de desasosiego, confusión en medio de la población. Si eso no logra el derrocamiento del presidente, siguen las manifestaciones de calle, se incorpora la acción armada, la toma de instituciones públicas, el atrincheramiento, como lo han hecho con el Consejo de la Judicatura, ataque a Mercales, Pedevales, Corpoelé y diversas instituciones. Si no se logra con eso el derrocamiento del presidente o la renuncia del presidente, se va a una acción de guerra civil prolongada hasta buscar el derrocamiento del presidente o una intervención internacional. Es el concepto del fascismo en el siglo XXI en su máxima expresión. O sea, según el concepto de ellos, hay que exterminarnos a nosotros y a nuestros hijos para evitar que la plaga se reproduzca a futuro. En Libia, después de asesinar a Muammar el-Gaddafi, destronaron, descabezaron, asesinaron casi 1 millón de libios. Todo lo que fue afecto al libro verde de Gaddafi. En Irak, cuando asesinaron a Saddam Hussein, todos los afectos políticos, militares, económicos, estudiantiles, campesinos del partido BAC han sido asesinados en los últimos 10 años. Entonces significa que es una razón de Estado, es una razón de patria y una razón de supervivencia de nosotros y de nuestros hijos, el hecho de estar consciente de lo que está ocurriendo en este país y la necesidad, evidentemente, de defenderlo. Entonces, compatriotas, estamos aquí en el curso de formación de los CLAP. Una estructura, hasta hoy, de 30.000 CLAP en todo el país. Más o menos hasta este momento, 157.000 jefes de cuadra. Más o menos 450.000 nuevos liderazgos incorporados a esta batalla de la conciencia y por la patria. Los jefes de cuadra no pueden ser solamente ahora distribuidores de alimentos, que lo han hecho eficientemente. Los jefes de cuadra tienen que constituirse, junto con los CLAN, en una herramienta de control político territorial. La estructura del CLAN es exclusivamente al servicio y en defensa del proyecto revolucionario. Y entonces toda estructura que está en los CLAN tiene que asumirse con el concepto chavista, con el concepto socialista, con el concepto auténticamente revolucionario, y tiene que salir de ahorita, de aquí en adelante, a defender los conceptos, los valores y la visión del socialismo.
Cuéstenos lo que nos cueste, compatriotas. Aquí hay solamente dos caminos, solamente dos. Ese es el camino que un sector de la derecha quiere. Ese es el camino de Libia, ese es el camino de Irak, ese es el camino de Siria. Ese camino no lo queremos. El otro camino es la paz. Y la paz sale de aquí, del llamado a la Asamblea Constituyente. El otro camino es la paz. El otro camino es el diálogo aquí con esta Constitución. ¿Cuál es la tarea de los CLA en este momento? En este momento, además de la distribución y además de la producción de alimentos, el liderazgo y control territorial, como se lo estoy diciendo. Desde ya tenemos que asumir esa tarea. Y tiene que salir este ejército de 157.000 jefes de calle, de brigadistas, de 400.000 nuevos líderes y de 30.000 CLA a dar esta batalla ya. Así que, camarada, es la tarea del momento, es la tarea estratégica, es la tarea de vida, y termino con Bolívar. Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De ese modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente, nadie puede corromperlo ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Simón Bolívar, 27 de abril de 1826. ¡Que vivan los CLA! ¡Que viva el presidente Chávez! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva la Asamblea Constituyente! Muchas gracias.